Muy bien, amigos míos. Preparémonos para una verdad tranquila que la mayoría de la gente nunca escucha, porque a las personas les encanta mentirse a sí mismas cuando su ego está en juego. Lo que están a punto de leer no es otra charla motivadora, emocional. Esto es claridad, esto es control, esto es salir del caos y observar toda la situación desde arriba, como un halcón que lo ve todo. Las personas en el suelo siguen tropezando. Hay una razón por la que sientes lo que sientes, y hay una razón por la que ellos actúan como lo hacen. Nada de esto es aleatorio. Nada de esto es una coincidencia. Hay un patrón, y hoy lo vamos a revelar. Este patrón tiene un nombre. Yo lo llamo arrepentimiento, teoría del momento oportuno. Piensa en ello como la versión emocional de la gravedad. ¿Atrae a las personas? Quieran sentirlo o no. Cuando alguien te sustituye, la gente suele pensar que esa persona ha seguido adelante. Pero eso es una ilusión. La verdad es más simple, más fría y, sinceramente, un poco divertida cuando la ves con perspectiva. No es que prefirieran a la nueva persona. Reaccionaron, huyeron, se aferraron a la distracción más cercana. De la misma manera que una persona que se está ahogando se aferra a una rama flotante y luego se convence a sí misma de que fue una elección. Pero las elecciones hechas en pánico no son elecciones, son movimientos de supervivencia disfrazados de decisiones. Y aquí es donde comienza el momento oportuno. El arrepentimiento no aparece en el momento en que te dejan. El arrepentimiento funciona como una tormenta retrasada. Se acumula silenciosamente en el fondo, cobrando fuerza a medida que la realidad devora lentamente sus fantasías. Al principio se sienten seguros, luego aparecen las grietas, luego el silencio se hace más fuerte. Entonces, el reemplazo deja de ser una emoción y empieza a ser un esfuerzo. Su cuenta atrás comienza en el momento en que te alejas, porque es entonces cuando pierden la estructura emocional que tú les proporcionabas sin siquiera darse cuenta. Amigos míos, las personas no son buenas para comprender lo que importaba hasta que lo pierden. Malinterpretaron la calma que tú traías a sus vidas. Subestimaron la forma en que hacías que las cosas se sintieran estables. Tomaron la comodidad que les diste y la trataron como si fuera algo automático. Pero cuando intentan reconstruir esa comodidad con alguien nuevo, es como intentar copiar un cuadro con los ojos vendados. Todo se siente extraño. Cada emoción está ligeramente desafinada. Los colores no se mezclan como antes y ellos lo saben, aunque finjan lo contrario. Tú no eras una temporada, eras la base. No te han sustituido a ti. Han sustituido la presencia de alguien que los entendía sin necesidad de explicaciones. Y el sustituto no puede imitar eso. Es como usar un cargador barato de imitación. Claro, encaja en el teléfono, pero la batería se agota más rápido, hay fallos, se sobrecalienta. Al final se dan cuenta de que el original no era algo que se pudiera descartar, era algo que deberían haber protegido. Amigos, quiero que respiren tranquilos ahora, porque la verdad es que el arrepentimiento ya se está formando dentro de ellos. Lo demuestren o no, es algo profundo, automático y fuera de su control. La mente siempre vuelve a la persona que les aportó estabilidad, profundidad y crecimiento. Te fuiste, y fue entonces cuando su reloj interno comenzó la cuenta atrás. Cada día sin ti revela otra verdad que intentaban eludir. Cada hora expone otra mentira que se contaban a sí mismos. Y cada momento les recuerda que sustituirte no fue una mejora. Fue el comienzo de su desmoronamiento. Así que mantén tu postura. Mantén la calma. Deja que su tiempo se desarrolle. Tú no los estás esperando. Te estás elevando por encima de ellos. Ese es el poder aquí. Y si quieres grabar esto en tu espíritu,
Escríbelo en los comentarios. Elijo mi paz. Dilo, reclámalo. Hazlo tuyo. Pulsa el botón me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Número 1. La euforia del reemplazo y su caída. Amigos míos, ralenticemos el mundo por un momento y hablemos de algo que la mayoría de la gente ha sentido, pero nunca ha aprendido a comprender. Cuando alguien te reemplaza, entra en una extraña burbuja psicológica. Yo lo llamo euforia de sustitución. Al principio, les hace sentir poderosos. Se siente como un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva, un nuevo capítulo brillante. Pero no confundas la emoción con la profundidad. Los estoicos lo entendieron mucho antes de que la psicología le diera nombre. Todo lo que sube demasiado rápido cae de la misma manera. Y Carl Jung te habría dicho lo mismo a su manera. Creía que los seres humanos huyen de su sombra, pero siempre acaban tropezando con ella. Eso es exactamente lo que ocurre en esta situación. No huyeron hacia alguien nuevo, huyeron de sí mismos. Así que, cuando se lanzaron a los brazos de otra persona, les pareció una victoria. Alimentó su ego. De repente, creyeron que habían tomado la decisión correcta. Se contaron una historia que les hizo sentirse fuertes, independientes, intocables. Pero el ego no envejece. Bueno, el ego te da adrenalina, no sabiduría. La chispa inicial que sintieron con alguien nuevo no era conexión, era alivio, era la sensación de escapar de la autorreflexión, era convencerse a sí mismos de que tenían razón, simplemente porque no querían enfrentarse a la incomodidad de estar equivocados. Sustitución. La euforia es como beber una bebida energética cuando ya estás agotado. Te despierta, te da energía, te hace creer que eres imparable, y luego, 20 minutos después, el bajón es tan fuerte que apenas puedes mantener los ojos abiertos. Así es exactamente como funciona la euforia de la sustitución. Es artificial, es temporal, es una estimulación superficial disfrazada de crecimiento emocional. Pero aquí está la parte que la mayoría de ustedes deben comprender profunda y tranquilamente. La persona que te reemplazó no estaba construyendo algo real. Estaba inflando un globo que, tarde o temprano, tenía que desinflarse. Y una vez que se escapa el aire, empiezan a notar los huecos, las piezas que faltan, la ausencia de la huella emocional que tú aportabas a sus vidas. Por eso, naturalmente, ni siquiera se dieron cuenta de que era algo excepcional. Tú eras la huella emocional a la que estaban acostumbrados a leer. Ahora están tratando de entender a alguien nuevo cuyas frases no les resultan familiares, cuyos chistes no tienen el mismo efecto, cuya presencia no les da seguridad, cuya energía no coincide con la suya. Pronto, las preguntas comienzan a surgir en sus mentes. ¿Por qué no se siente igual? ¿Por qué no me da lo que pensaba que me daría? ¿Por qué algo se siente mal, aunque tomé la decisión correcta? Estas preguntas son el comienzo del colapso. Y seamos sinceros, amigos, el choque es incómodo. No pueden admitir que lo están experimentando, porque admitirlo significa enfrentarse a una verdad que su ego no puede tolerar. Admitir el choque significa reconocer que te juzgaron mal. Significa aceptar que la persona que estabilizaba sus emociones ya no está ahí para mantener el equilibrio. Significa afrontar la realidad de que el sustituto no está llenando los espacios que tú llenabas sin esfuerzo. Ahí es donde entra en juego el aburrimiento. No es aburrimiento en el sentido de que esta persona es aburrida, sino aburrimiento en el sentido espiritual. Cuando el alma pierde la estimulación, va en busca de lo que la alimentó por última vez. Los seres humanos no anhelan la novedad, anhelan la familiaridad que les hace sentir seguros, arraigados y reales. Y tu presencia, lo supieras o no,
era esa fuerza que les arraigaba. Tú eras el ritmo emocional al que se sincronizaban. Cuando se alejaron de ti, pensaron que estaban rompiendo un patrón. La verdad es que rompieron su brújula interna. El aburrimiento se manifiesta de formas sutiles. Sus conversaciones parecen forzadas en lugar de fluidas. Sus risas parecen ensayadas en lugar de espontáneas. Su mente divaga cuando no debería. Sus ojos se vuelven vidriosos cuando se supone que deberían estar emocionados. Hay un vacío silencioso en su pecho que no pueden identificar. Y la razón es simple. La nueva conexión no lleva tu firma emocional. Reemplazaron a la persona, no la experiencia. Carl Jung habla de cómo la psique reconoce los símbolos y los patrones antes de que la mente consciente se dé cuenta. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Su subconsciente sabe que falta algo, que algo no está bien, que algo no se alinea con el profundo patrón emocional que construyeron contigo. Y este modelo no desaparece solo porque alguien intente cambiar al arquitecto. Pronto empiezan a notar las pequeñas cosas, la forma diferente en que reacciona la nueva persona, su forma de comunicarse, de manejar el estrés, los conflictos, el afecto. Pueden pensar, ¿por qué todo parece más difícil que antes? ¿Por qué siento que estoy empujando una puerta pesada que antes nunca estaba cerrada con llave? ¿Por qué antes las cosas parecían más naturales? Estas preguntas no permanecen en silencio por mucho tiempo. Se convierten en un coro dentro de su mente, un zumbido constante de fondo, y una vez que ese zumbido comienza, la sustitución, la euforia se derrumba bajo su propio peso. La euforia se convierte en pesadez. La emoción se convierte en confusión. La ilusión se convierte en incomodidad. Y finalmente se dan cuenta de algo casi vergonzoso. El sustituto no se siente como en casa. Tu ausencia se convierte en un espejo. Sin ti, sus emociones se sienten menos intensas. Su mundo se siente más sombrío. Su confianza se siente frágil. La nueva persona comienza a sentirse como un extraño que desempeña un papel que no le corresponde. E incluso si fingen que todo va bien, incluso si sonríen al mundo, incluso si publican fotos para intentar demostrar que son felices, su mundo interior sabe la verdad. El choque es real. El choque está ocurriendo y no hay forma de detenerlo. Así que, amigos míos, cuando vuestra mente empiece a preguntarse por qué ellos parecen estar tan bien mientras vosotros intentáis curaros, recordad esto. Lo que estáis viendo es solo la superficie. Lo que ellos sienten es la verdad, y la verdad siempre se revela con el tiempo. Ya están atravesando las primeras etapas de su retirada emocional. Ya están sintiendo el vacío que ha creado su decisión. Ya están saboreando las consecuencias de elegir la ilusión en lugar de la profundidad. El colapso estaba garantizado desde el momento en que huyeron de sí mismos. Mantén la calma, mantén el equilibrio, mantén tu dignidad, porque esta historia no termina con tu ruptura, termina con tu resurgimiento. Escriban esto en los comentarios. Mantengo mi poder. Número 2. El efecto del vínculo fantasma. Amigos míos, hablemos de algo más profundo que extrañar a alguien, más profundo que la nostalgia, más profundo que las historias que la gente se cuenta a sí misma después de alejarse. Esta es la parte que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo dentro de ellos, porque no se manifiesta como un pensamiento, se manifiesta como un sentimiento, un reflejo, una reacción incrustada en el sistema nervioso. Yo lo llamo el efecto del vínculo fantasma, y está impulsado por algo que me gusta llamar residuo del vínculo fantasma.
Piensa en ello como huellas emocionales dejadas por todo su corazón y su mente. El hecho de que te hayan sustituido no significa que el vínculo se haya roto. Las emociones humanas no funcionan como interruptores de luz. Funcionan como ecos, y los ecos perduran mucho después de que la voz se haya ido. Esta es la verdad que la gente evita. Cuando formas una conexión emocional real con alguien, tu sistema nervioso se adapta a esa persona. Tu ritmo se ajusta al suyo. Tus reacciones se sincronizan. Tu mente aprende el sonido de su voz, el significado detrás de sus pausas, la calidez de su presencia. Así que, cuando alguien de repente intenta sacarte de su vida y poner a otra persona en tu lugar, todo su sistema se confunde. Su cuerpo sigue comportándose como si estuvieras ahí. Es como la memoria muscular. Puedes alejarte de un piano, pero tus dedos siguen recordando las teclas. Puedes cambiar de coche, pero tus manos siguen buscando los antiguos controles. Tú eras su memoria muscular emocional, incluso si te han sustituido. Su cuerpo les traiciona. Le envían mensajes de texto a la nueva persona con los mismos patrones que usaban contigo. Esperan las mismas reacciones. Esperan respuestas de la misma manera que esperaban las tuyas. Cuentan un chiste y su mente busca tu risa. Empiezan a hablar de su día y se les oprime el pecho porque la nueva persona no reacciona como tú lo hacías. Su vínculo contigo no desapareció. Se convirtió en un fantasma que los persigue. Este es el residuo del vínculo fantasma, la huella que dejaste en su ADN emocional. Carl Jung habló de cómo la psique no olvida lo que la moldeó, lo almacena en capas, a menudo más profundas de lo que la mente consciente puede alcanzar. Por eso se encuentran reaccionando automáticamente. No piensan en ti en un sentido lógico. Te responden sin darse cuenta. La nueva persona hace una broma y ellos la comparan inconscientemente con la forma en que tú habrías respondido. La nueva persona intenta consolarlos y su cuerpo nota la discrepancia. Buscan apoyo emocional, pero el apoyo no les llega como lo hacía el tuyo. Sienten que algo no va bien, pero no pueden describirlo. Déjenme decirles algo, amigos. Su mente puede mentirles, pero su sistema nervioso no. Este residuo se manifiesta en todas partes. En su silencio, en su impaciencia, en la forma en que reaccionan de forma exagerada ante pequeños conflictos, porque la nueva persona no entiende su lenguaje emocional. En la forma en que dudan antes de compartir algo personal, porque tú eras el único que podía recibirlo sin juzgar. En la forma en que se sienten extrañamente solos, incluso cuando están sentados junto a alguien nuevo. Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. La persona nueva también lo siente. Las personas pueden percibir cuando están entrando en el territorio emocional de otra persona. Sienten cuando el listón está alto. Sienten cuando se les compara. Sienten cuando la conexión no parece natural. Sienten cuando se enfrentan a un corazón que ya ha sido moldeado por otra presencia. Es como entrar en una habitación donde aún perdura en el aire el perfume de otra persona. Sabes al instante que no eres el primero en estar allí. El sustituto empieza a notar la extrañeza, la distancia emocional, el entusiasmo a medias, la energía desajustada, las cosas que no cuadran. Sienten que están haciendo una audición para un papel que otra persona ya ha perfeccionado, y por mucho que lo intenten, no pueden llenar el vacío emocional. Tu vínculo está grabado en la persona que te dejó. Por eso, los sustitutos a menudo se sienten inseguros, sin saber por qué. No solo están compitiendo con tu recuerdo, están compitiendo con tu huella, tu vínculo, tu escritura emocional escrita en la vida de otra persona. Y, amigos míos, aquí está la tranquila verdad.
Tú no forzaste ese vínculo, no lo manipulaste, no lo perseguiste. Simplemente te mostraste tal y como eres, y su alma respondió. Por eso el residuo sigue ahí. Por eso no se puede borrar. Por eso incluso el sustituto siente la sombra de una conexión que no fue creado para replicar. Así que respira tranquilo. El vínculo no murió solo porque la relación terminara. El vínculo se convirtió en un eco, y los ecos siempre vuelven a quien inició el sonido. Escribe esto en los comentarios. Dejo mi huella. Número 3. Desorientación de identidad. Amigos míos, pasemos a algo un poco más profundo, un poco más honesto y mucho más psicológico que las historias que la gente cuenta después de una ruptura. Cuando alguien pierde a la persona que dio forma a su mundo emocional, no solo pierde la compañía, sino que pierde una versión de sí mismo que solo existía en esa relación. Ahí es donde comienza la desorientación de la identidad y se desarrolla a través de algo que yo llamo deriva de la identidad. Piensa en ello como un barco que parece estable hasta que se retira el ancla. En el momento en que se levanta el ancla, el barco no se hunde, pero ya no sabe dónde pertenece. Comienza a derivar sin dirección, sin estabilidad, sin un verdadero sentido de sí mismo que lo guíe. A la gente no le gusta admitir lo mucho que otra persona puede moldear su identidad, pero es la verdad. Cuando estaban contigo, sentían algo especial por sí mismos. Quizás se sentían más divertidas porque tú te reías con los ojos, no solo por cortesía. Quizás se sentían atractivas porque tú veías su esfuerzo, te fijabas en los detalles, resaltabas las partes de ellas que temían mostrar al mundo. Quizás se sentían fuertes porque tú creías en ellas de una manera en la que ellas nunca habían creído en sí mismas. No solo las amabas, sino que reflejabas una versión de ellas que les gustaba. Les mostrabas un espejo que las hacía sentir especiales. Y sin ese espejo, la gente empieza a mirar su propio reflejo y a notar grietas que nunca antes había visto. La pérdida de identidad llega en oleadas silenciosas e incómodas. Primero se dan cuenta de que no se sienten tan seguros como antes. Las bromas que antes les salían sin esfuerzo, ahora les parecen forzadas. No funcionan igual, no tienen el mismo efecto. La nueva persona se ríe, pero la risa les resulta desconocida, casi cortés. Empiezan a preguntarse por qué de repente no se sienten tan divertidos. ¿Por qué no se sienten tan interesantes? ¿Por qué la chispa que solían llevar tan naturalmente se siente más tenue, más débil o directamente desaparecida? No entienden que tú no eras solo una pareja, eras el entorno emocional en el que su identidad se sentía lo suficientemente segura como para brillar. Carl Jung dijo que las personas no se encuentran a sí mismas huyendo, se encuentran a sí mismas volviéndose hacia su interior. Pero cuando alguien te sustituye demasiado rápido, se salta ese viaje interior. Nunca se hace las preguntas importantes. Nunca se sienta en silencio el tiempo suficiente para reflexionar sobre sí mismo. Simplemente sigue adelante con el mismo yo sin resolver y espera un resultado diferente. Pero la identidad no funciona así. Si no se construyeron a sí mismos, te tomaron prestado a ti. Y cuando te vas, la versión de ellos que estaba ligada a tu presencia se derrumba. La deriva de identidad les hace sentirse como extraños en su propia vida. Caminan con una extraña sensación de desequilibrio emocional, como si algo dentro de ellos estuviera descentrado. No se sienten tan encantadores, no se sienten tan seguros, no se sienten como la persona que creían ser. No es solo que te echen de menos, es que echan de menos la versión de sí mismos en la que se convirtieron cuando estaban contigo. Perderte es perder el acceso a ese yo. Pueden intentar recrearlo, pero no funcionará sin la fuente que lo moldeó.
Aquí está la parte que la gente realmente subestima. El sustituto no puede recrear esa identidad, no porque sea una mala persona, no porque le falte algo, sino porque la identidad está moldeada por la química emocional, el significado compartido, el entendimiento tácito y el reflejo psicológico. Tú trajiste algo a su mundo que les hizo sentir estables. Trajiste claridad a su caos. Tú trajiste reconocimiento a sus inseguridades. Tú trajiste calidez a sus dudas. Estas no son características que pueda copiar alguien nuevo solo porque haya asumido el papel. La nueva persona puede intentar validarlos, exagerarlos o reflejarlos, pero no tendrá el mismo efecto. Sus cumplidos se sienten más ligeros, su afecto se siente desconocido, su presencia no desbloquea las mismas partes de ellos, por lo que su identidad comienza a aflojarse. Se desvían, se sienten fuera de lugar, comienzan a hacerse preguntas que preferirían evitar. ¿Por qué ya no me siento yo mismo? ¿Por qué me sentía más vivo antes? ¿Por qué siento que me falta una parte de mí? Porque tú eras el entorno en el que su identidad se sentía completa. Y amigos míos, aquí está la verdad estoica. Si el sentido de identidad de alguien solo se mantiene fuerte cuando tú lo sostienes, tú no eras el débil. Tú eras la base. La deriva de la identidad es la prueba de ello. Cuando te alejaste, su ancla psicológica se fue contigo. Escribe esto en los comentarios. Yo era la base. Número 4. Mecanismos psicológicos contraproducentes. Amigos míos, esta parte se vuelve un poco científica, un poco incómoda y muy real. Cuando has sido emocionalmente importante para alguien, no solo vives en sus recuerdos. Te codificas en su sistema nervioso. Es lo mismo que cuando una canción se te queda grabada en la cabeza, incluso después de dejar de escucharla. Al cerebro no le importan el orgullo ni las excusas. Le importan los patrones. Y cuando un patrón se rompe, la mente no lo deja pasar sin más. Vuelve a lo que conoce. Esto es lo que yo llamo retroceso cognitivo, uno de los mecanismos psicológicos contraproducentes más poderosos que una persona puede experimentar después de reemplazarte. No es voluntario, no es consciente, ni siquiera es emocional. Al principio es neurológico. Empecemos por qué su cerebro reproduce escenas antiguas. La gente no se da cuenta, pero el cerebro almacena experiencias emocionales. Del mismo modo, almacena lecciones de supervivencia. Cualquier cosa que los haya moldeado, regulado o fundamentado, se convierte en un punto de referencia. Así que cuando pasan por algo similar con alguien nuevo, su cerebro comprueba automáticamente el archivo antiguo, el que te incluye a ti, para averiguar cómo se supone que deben sentirse. Quizás la nueva persona dice algo y al instante un recuerdo tuyo pasa por su mente. Quizás tengan un momento de estrés y su instinto sea buscar el apoyo emocional que tú solías darles. No están tratando de recordarte. Su cerebro te trae a la mente por sí solo. De la misma manera, recuerda el camino a casa sin pedir indicaciones. Te convertiste en un punto de referencia mental. Luego está tu silencio. La gente subestima el silencio porque no entiende su psicología. El silencio no es ausencia. El silencio es información. El silencio obliga al cerebro a llenar los vacíos, y ahí es donde comienza el exceso de pensamiento. Cuando suplicabas, se sentían seguros. Sabían que aún tenían acceso a ti, pero cuando te callaste, su mente perdió el equilibrio. Los seres humanos temen más a la incertidumbre que a la pérdida. La incertidumbre hace que el cerebro busque respuestas de forma agresiva. Por eso piensan demasiado en tu silencio. Ya no pueden predecirte. No pueden confiar en la vieja dinámica, y eso les aterroriza. Aunque lo oculten,
tras una cara tranquila. La indiferencia golpea más fuerte que las súplicas, porque la indiferencia dice la verdad, para la que su ego nunca estuvo preparado. Cuando alguien ya no reacciona ante ti, te obliga a reaccionar ante ti mismo. Los estoicos lo entendían bien. En el momento en que dejas de buscar la validación, el mundo se ve obligado a examinar su propio comportamiento. Tu indiferencia es un espejo, amigos míos, y los espejos son maestros brutales. Cuando suplicabas, se sentían poderosos. Cuando los dejaste ir, se sintieron reemplazables. El orgullo solo puede ocultar eso durante un tiempo, antes de que la verdad comience a arañarles el pecho. Ahora hablemos de por qué fracasan las nuevas relaciones cuando no se ha resuelto el antiguo vínculo. Los vínculos no se rompen a voluntad. Se deshacen lentamente y solo cuando ambas personas hacen el trabajo interno. Así que cuando se lanzaron a algo nuevo, llevaron consigo el peso de su historia inconclusa contigo. Tú seguías formando parte de su mapa emocional, pero intentaron construir una nueva ciudad sobre la antigua. Eso nunca funciona. La nueva persona puede sentir los restos emocionales, los momentos que se sienten rígidos, las reacciones que no coinciden, las vacilaciones, las comparaciones, las sombras. La relación se derrumba bajo la presión de un vínculo que nunca se cerró, solo se evitó. Este es el efecto neurológico contraproducente del arrepentimiento. No es un castigo, no es karma, no es venganza. Es simplemente el cerebro haciendo lo que hace el cerebro, volviendo a lo que más lo ha moldeado. El retroceso cognitivo siempre los lleva de vuelta a la fuente emocional. Y lo admitan o no, esa fuente eras tú. Escribe esto en los comentarios. Mi energía sigue viva. Número 5. La espiral de las comparaciones. Amigos míos, aquí es donde la psicología se vuelve casi demasiado real para que la mayoría de la gente lo admita. Cuando alguien ha compartido contigo una profunda emoción, su mente no solo te recuerda, sino que se organiza en torno a ti. Te conviertes en su referencia emocional, el estándar que su subconsciente utiliza para medir el mundo. Esto es lo que yo llamo impresión de referencia, y es una de las fuerzas más poderosas del apego humano. Pueden negarlo, pueden actuar con confianza, pueden fingir que han seguido adelante, pero su mente los traiciona cada vez que interactúan con alguien nuevo, porque la nueva persona no se encuentra con una pizarra en blanco, sino que entra en una espiral de comparaciones en la que nunca aceptó participar. Te convertiste en su referencia de formas que ni siquiera comprenden. El tono de tu voz se convirtió en el estándar de comodidad. Tu humor se convirtió en el estándar de compatibilidad. Tu presencia emocional se convirtió en el estándar de seguridad. Tu forma de escuchar se convirtió en el estándar de intimidad. Incluso tus defectos se convirtieron en parte del modelo. Los seres humanos no se enamoran de la perfección, se enamoran de los patrones. Y una vez que un patrón se vuelve familiar, la mente lo imprime profundamente. Reemplazar a la persona no borra el patrón, solo lo expone. Por eso la nueva persona sigue fallando en la prueba de comparación, incluso si no se da cuenta de que se está realizando una prueba. Dice algo y no se siente igual. Intenta conectar, pero su timing no es el adecuado. Intenta mostrar afecto, pero no llega. Y la persona que te dejó se encuentra pensando, ¿por qué no se siente natural? ¿Por qué cuesta tanto esfuerzo? No entiende que su mente sigue calibrada a la frecuencia emocional que tú solías proporcionar. La nueva persona habla un lenguaje emocional diferente, y por mucho que lo intente, la traducción no funciona. Y luego están las pequeñas diferencias, esas cosas minúsculas, casi invisibles, que provocan un gran arrepentimiento.
Quizás tú recordabas cómo le gustaba el café, mientras que la nueva persona lo olvida constantemente. Quizás tú entendías su silencio, mientras que la nueva persona no deja de preguntar qué le pasa. Quizás tú apoyabas sus ambiciones, mientras que la nueva persona se siente amenazada por ellas. Estos pequeños detalles no deberían importar, ¿verdad? Pero importan, porque cuando alguien ha quedado emocionalmente marcado por ti, incluso la más mínima discrepancia se siente como una falta de oxígeno. La mente comienza a susurrar, falta algo, y el corazón responde, sabes exactamente lo que es. Este es el efecto contrario que más les afecta. Esperaban que lo nuevo fuera emocionante. No esperaban que lo nuevo les pareciera mal. Pensaban que el cambio les aportaría claridad. En cambio, les ha traído confusión. Pensaban que encontrar a otra persona les haría olvidarte. En cambio, ha hecho que tus valores sean más evidentes, porque ahora ven la diferencia, ahora entienden los matices. Ahora se dan cuenta de que las cosas que descartaron eran en realidad las que mantenían unido su mundo emocional. Y lo más triste para ellos es que el sustituto puede sentirlo todo. Sienten la vacilación, sienten la distancia emocional, sienten las comparaciones tácitas, sienten la presión de intentar satisfacer un estándar que no crearon. Es como entrar en un papel ya perfeccionado por otra persona. Por mucho que lo intenten, se sienten fuera de lugar. Forma similar, sustancia diferente. El ajuste es incorrecto, la energía es incorrecta, la conexión es desequilibrada. Es como llevar zapatos que quedan bien, pero que te hacen ampollas en los pies al cabo de 10 minutos. No hay nada malo, pero todo parece estar mal. Esa es la verdad que la gente evita cuando huye de una conexión a otra. No puedes escapar de una huella. No puedes escapar de tu base emocional. No puedes escapar del vínculo que te ha moldeado. Han sustituido a la persona, pero han mantenido el estándar. Y ese estándar, amigos míos, sois vosotros. Escribid esto en los comentarios. Yo establezco el estándar. Número 6. Daño emocional por retraso temporal. Amigos míos, esta es la parte de la que nadie te advierte cuando alguien te sustituye. Todo el mundo espera que el arrepentimiento llegue al instante, como en una escena dramática de película, en la que te ven marcharte y de repente se dan cuenta de lo que han hecho. Pero la vida real es más tranquila, más lenta y mucho más reveladora. El arrepentimiento no aparece pronto, porque al principio la gente todavía está eufórica por la adrenalina, la negación y la fantasía. Por eso llamo a esta etapa la curva de la realización tardía. Es un proceso lento y progresivo en el que el tiempo comienza a exponer todo lo que intentaron huir. Y créeme, el tiempo tiene una forma brutal de decir la verdad. Al principio, la novedad los lleva a nuevas conversaciones, nueva energía, nueva emoción. Pero la novedad es un velocista. Se quema rápido, no dura mucho. Una vez que la emoción se desvanece, comienzan a notar los detalles, el tono diferente, el humor desajustado, la falta de ritmo emocional. De repente, la nueva situación no brilla como al principio. La novedad se desvanece. Y cuando la novedad se desvanece, llega la claridad. La claridad es calma. La claridad es honesta. A la claridad no le importan tu ego ni tus excusas. Simplemente te pone un espejo delante y te dice, mira de nuevo. Entonces la química comienza a desaparecer, no de forma dramática, sino silenciosamente. Te das cuenta de que tus conversaciones no fluyen como lo hacían contigo. Te das cuenta de que tienes que explicar tus chistes. Te das cuenta de que estás ocultando partes de ti mismo porque la nueva persona no te hace sentir tan seguro. La química no es magia.
es alineación, y la alineación no se puede fingir. Cuando se dan cuenta de que la alineación no existe, comienzan a sentirse inquietos, irritados, desconectados. No pueden explicar por qué, pero su cuerpo lo siente. Esto no es lo mismo. Esto no es su hogar. Después de eso viene la ruptura de la compatibilidad emocional. Cuando intentan abrirse, no funciona. Cuando necesitan apoyo, la nueva persona no responde de la manera que les reconforta. Cuando comparten sus sueños, la reacción les parece extraña, superficial, tal vez incluso celosa. Así que empiezan a alejarse internamente. Empiezan a sentirse más solos en una nueva relación de lo que jamás se sintieron contigo durante los conflictos. Tal vez se pregunten en silencio, ¿por qué no siento que esto es profundo? ¿Por qué no me siento comprendido? Esa es la curva de comprensión tardía que se abre paso en su sistema. Y entonces las noches se vuelven silenciosas. La emoción que solía distraerlos se desvanece. El ruido se desvanece. El mundo se queda quieto, y la quietud es peligrosa para cualquiera que huye de su verdad. Las noches silenciosas sustituyen a la emoción, y en ese silencio la mente comienza a reproducir todo lo que ignoraban. Tu voz, tu presencia, los recuerdos que decían que no importaban, la paz que solían sentir a tu lado. Empiezan a darse cuenta de los solos que se sienten al lado de alguien con quien no conectan de verdad. Y esa soledad se convierte en una puerta de vuelta a la verdad. La realidad acaba superando a la fantasía. Imaginaban que sustituirte lo arreglaría todo. Imaginaban que la nueva persona sería más fácil, más ligera, más emocionante. Pero la realidad siempre gana. La realidad revela el peso de las decisiones. La realidad despoja de ilusiones. La realidad susurra. No has seguido adelante. Te has movido hacia un lado. Y una vez que se dan cuenta de que la fantasía se ha derrumbado, el arrepentimiento se despierta por completo. Por eso la curva de comprensión tardía es tan poderosa. No golpea rápido, golpea con precisión. Espera hasta que todas las distracciones se desvanezcan. Espera hasta que todas las ilusiones se desmoronen. Espera hasta que las comparaciones se vuelvan obvias. Y entonces deja caer la verdad directamente en su pecho. Lo que tenían contigo no era algo común. Lo que encontraron no fue una mejora. De lo que intentaban huir es precisamente de lo que ahora más echan de menos. El tiempo lo revela todo. El orgullo intenta ocultarlo. No necesitas hablar. No necesitas convencer. No necesitas demostrar tu valía. El tiempo ya lo está demostrando por ti. Escribe esto en los comentarios. El tiempo lo revela todo. Número 7. El colapso interno de ellos. No necesito que actúen, amigos míos. Hablemos de algo por lo que casi todo el mundo pasa, pero que casi nadie admite en voz alta. Cuando alguien te deja, te sustituye o actúa como si nunca hubieras importado. No se alejan siendo ellos mismos. Se alejan llevando una versión de sí mismos, construida enteramente a partir del ego y el miedo. Esta versión es ruidosa, segura de sí misma, desdeñosa. Esta versión dice, no los necesito. Esta versión actúa como si fuera invencible, pero esta es la verdad. Esa versión no es real. Es una máscara sostenida por la terquedad y la adrenalina, y las máscaras no sobreviven mucho tiempo en la vida real. Lo que acaba sucediendo es algo que yo llamo el colapso del concepto de uno mismo. El colapso interno del yo fantástico que crearon para evitar sentir la profundidad de lo que perdieron. No eras solo alguien con quien salían. Eras alguien que moldeó su experiencia emocional, su confianza,
su sensación de ser cuidado, su identidad. Alejarse de alguien que les daba estabilidad les obliga a fingir que no les afecta. Pero a medida que pasa el tiempo, la soledad comienza a susurrar. La nostalgia comienza a llamar a la puerta. Las necesidades insatisfechas comienzan a acumularse como facturas que han estado evitando. Y poco a poco, la versión de sí mismos que afirmaba que no te necesitaban comienza a desmoronarse pieza a pieza. Empecemos por el orgullo, porque el orgullo suele ser el artífice de su silencio. El orgullo retrasa la disculpa, no porque no sientan remordimientos, sino porque decir «me equivoqué» amenaza la frágil identidad que construyeron después de marcharse. Si admiten que te echan de menos, admiten que su sustituto no ha llenado el vacío que tú dejaste. Si admiten que se arrepienten de haberte perdido, admiten que juzgaron mal tu valor. El orgullo quiere salvar las apariencias, no salvar la verdad. Pero cada día permanecen en silencio. La presión aumenta. El orgullo puede mantener la boca cerrada, pero no puede silenciar la mente. Y la mente, amigos míos, siempre recuerda lo que el corazón sintió más profundamente. Por eso aumenta su acoso silencioso. Cuando el orgullo no les permite ponerse en contacto, la curiosidad se convierte en una adicción. Revisan tu página, reproducen tus vídeos, ven tus historias. Al instante, se desplazan por tus publicaciones antiguas, buscan señales de que has seguido adelante, con la esperanza y el temor de verlo. El acoso se convierte en una forma de mantenerse conectados sin admitir que todavía les importas. No confundas el silencio con la indiferencia. El silencio es a menudo la confesión más sonora. Y entonces las distracciones empiezan a fallar. Lo intentan todo para ahogar los pensamientos sobre ti. Trabajo, salir con alguien, nuevas fiestas, viajes, desplazarse por las redes. Pero las distracciones solo funcionan cuando la herida emocional es superficial. Cuando el vínculo era real, las distracciones pierden su poder. La nueva persona no les proporciona el mismo consuelo. La emoción no perdura. Las conversaciones se sienten vacías. Cada escapatoria les lleva finalmente de vuelta a la misma verdad interna. Nada de lo que están haciendo sustituye lo que tenían contigo, y esa constatación quema cada mentira que se contaron a sí mismos al marcharse. Al final, el arrepentimiento se vuelve inevitable, no de forma repentina ni dramática, sino lenta, progresiva y pesada. Aparece cuando ven algo divertido y piensan que se habrían reído de ello. Aparece cuando se sienten estresados e instintivamente desean poder hablar contigo. Aparece cuando están con la nueva persona y no sienten nada. Aparece en el silencio antes de acostarse, cuando su mente comienza a reproducir los momentos que descartaron. Aparece cuando recuerdan lo paciente que eras, lo comprensivo que eras, lo especial que era tu presencia. El arrepentimiento se convierte en un espejo del que no pueden apartar la mirada. El colapso del concepto de sí mismos es el momento en que se dan cuenta de que la versión de sí mismos que te sustituyó no era fuerte. Estaba asustada, no era independiente, huía, no estaba curada, fingía. Y cuando el fingimiento termina, la verdad está ahí esperando. Te necesitaban, les importabas, sentían algo real. Y marcharse no lo borró. Solo lo puso al descubierto. No necesitas perseguir. No necesitas demostrar nada. Su colapso interno ya está haciendo el trabajo que el orgullo intentó evitar. Escribe esto en los comentarios. Siempre se dan cuenta. Número 8. Conclusión final. El tiempo lo pone todo al descubierto. Amigos míos, respirad hondo, porque esta verdad final aterriza más suave que el dolor, pero más pesada que la negación. Cuando todo está dicho y hecho, cuando el ruido se desvanece,
Cuando el orgullo se agota y las ilusiones se derrumban, el tiempo se convierte en el mejor maestro. El tiempo siempre trabaja a tu favor, incluso cuando parece que se arrastra. Y el mismo tiempo que te cura es el tiempo que los expone a ellos, no de forma inmediata, ni ruidosa, sino lenta, silenciosamente, con el tipo de honestidad que nadie puede eludir. Verás, el reloj nunca fue tu enemigo, era el suyo. Cada hora que pasaban fingiendo que no les importaba, solo los hundía más en la brecha entre la fantasía y la realidad. Cada día que se convencían de que reemplazarte era la decisión correcta, solo los acercaba más al momento en que se daban cuenta de que no era así. Cada semana que pasaba sin tu presencia, les recordaba una verdad que intentaban enterrar. Lo que tú les diste no era algo común y corriente. Lo que encontraron no fue una mejora, y lo que intentaron escapar ahora se ha convertido en lo que más extrañan. El tiempo expone primero al sustituto. El brillo se desvanece, la compatibilidad se resquebraja, la energía se siente forzada, el ritmo emocional se desincroniza. Lo que antes se sentía emocionante, ahora se siente vacío, desconocido o directamente estresante. La nueva persona lo intenta, pero el problema es precisamente eso, el intento. La conexión real no necesita esfuerzo para sentirse natural. La intimidad real no necesita actuación. La química real no necesita recordatorios. Cuando el reemplazo empieza a parecer un trabajo en lugar de algo fácil, su mente vuelve al lugar donde la conexión era fácil, al lugar donde la risa era natural, al lugar donde no tenían que fingir. Entonces surge el arrepentimiento, no de forma repentina, sino en suaves olas que se convierten en tormentas. El arrepentimiento llega cuando se dan cuenta de que tú no les persigues. El arrepentimiento llega cuando tienen un mal día e instintivamente desean poder hablar contigo. El arrepentimiento llega cuando alguien menciona tu nombre y su pecho se oprime de una manera que no pueden controlar. El arrepentimiento llega cuando se dan cuenta de que tú les aportabas paz, estabilidad y profundidad emocional que la nueva persona no puede replicar, por mucho que lo intente. El arrepentimiento surge porque la verdad sale a la luz y el tiempo tiene la capacidad de sacar la verdad a la superficie, lo queramos o no. Y entonces el vínculo se reaviva. Esta parte no es lógica, no es deliberada, es psicológica. El vínculo que intentaron romper comienza a agitarse de nuevo en su interior. Empiezan a recordar cómo su alma se sentía más segura contigo. Empiezan a darse cuenta de cuánto creció su identidad en tu presencia. Empiezan a comprender que la conexión no sigue las reglas del orgullo. La misma huella emocional que una vez les hizo sentir cómodos, ahora les atrae de nuevo hacia ti, poco a poco, momento a momento, pensamiento a pensamiento. Esta es la parte que nadie puede fingir ni combatir. Los seres humanos siempre vuelven al entorno en el que se sintieron más vivos, no a la persona más ruidosa, ni a la más nueva, ni al sustituto que estaba disponible. Regresan al hogar emocional que los moldeó y, lo admitan o no, tú eras ese hogar. Así que sí, al final volverán, pero no porque tú los estés esperando, ni porque les hayas suplicado, ni porque hayas jugado con ellos. Vuelven porque la psicología los arrastra de vuelta al único lugar donde se sintieron reales, comprendidos, con los pies en la tierra y vistos. Vuelven porque el tiempo ha dejado al descubierto todo lo que intentaban ocultar. Vuelven porque el vínculo nunca murió, solo estaba dormido. Manténganse firmes, amigos míos, mantengan la calma. Dejen que el tiempo haga su trabajo. La verdad siempre encuentra a quien es lo suficientemente fuerte como para soportarla. Escriban esto en los comentarios. El tiempo me da la razón.
Aquí vamos de nuevo, amigos. Llegando a la conclusión, con la tranquila verdad hacia la que todo el guión ha ido construyendo. Todo lo que acaban de escuchar conduce a una simple realidad. El tiempo está revelando su error y vuestro crecimiento está revelando vuestra fuerza. No persigáis, no os rindáis. Levantaos, y ellos acabarán sintiendo todas las consecuencias de elegir algo temporal en lugar de algo real. Si esto os ha abierto los ojos, pulsad el botón Me gusta. Suscríbanse y compartan esto con alguien que necesite claridad. Vuestra historia no está terminando, se está convirtiendo en legendaria.